¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El Club de Leones Marcona, Puerto San Juan de Marcona, les da la más cordial bienvenida a esta presentación de alimentación saludable. Nosotros sabemos lo que son los alimentos, sabemos lo que es la salud. Lo que a veces no comprendemos es cómo es que los dos podemos compatibilizarlos, es decir, tanto la alimentación como la salud. De eso se trata la presentación del día de hoy y vamos a conversar un poco acerca de este tema. Nosotros debemos definir algunas cosas como, por ejemplo, alimentos. ¿Qué constituye o qué es un alimento? Son una serie de sustancias orgánicas e inorgánicas que se aprovechan para suplir las necesidades de nuestro organismo. Esto está relacionado a que aquellas sustancias que nosotros podemos aprovechar con nuestro organismo, eso va a constituir alimentos. Aquellas cosas que nosotros no aprovechamos, como por ejemplo el alcohol, el humo, esas cosas no constituyen alimentos, ¿de acuerdo? Dieta. ¿Qué cosa es la dieta? Cada vez que decimos dieta se nos ajusta el estómago o apretamos el cinturón. Dieta solamente significa la cantidad de alimentos que consumimos en 24 horas. Eso es lo que constituye una dieta. Entonces, la dieta puede ser hiperproteica cuando está más cargada hacia el tema de las proteínas, o hipoglúcida cuando disminuimos la cantidad de hidratos de carbono. Entonces, así de esa manera nosotros vamos obteniendo o vamos realizando algún tipo de dieta en especial. Otro de los términos que muchas veces empleamos son los antioxidantes. Hay plantas, hay vegetales, verduras, frutas que tienen mucha cantidad de antioxidantes. Pero ¿qué cosas son los antioxidantes? Son sustancias que eliminan los radicales libres captando los electrones de otras sustancias, ya sea que se produzcan dentro del organismo o ya sea que provengan del metabolismo de estos alimentos. También hay que acordarnos de algo importante, que nosotros a través de nuestros pensamientos también podemos originar estos radicales libres. Los radicales libres, ¿qué cosas son? Sustancias que contienen electrones que al hacer contacto con las células le hacen daño. Es como si tuviéramos un cable suelto y al acercarse a una célula sufre la célula una descarga. Cuando nosotros, como cuerpo, como organismo, recibimos una descarga eléctrica, ¿qué ocurre? Se origina una quemadura. Muy bien, estos radicales libres de alguna forma están originando una quemadura también en las células. El hombre ha aparecido hace mucho tiempo en la Tierra, pero de él tenemos noticias o tenemos algo así como una historia registrada por los restos fósiles, por los restos que se han encontrado en cuevas, etcétera, que hace 160.000 años estaba alimentándose el hombre. Sin embargo, vamos a restringir nuestra historia a los últimos 100 años, ¿no? Entonces, si ahora estamos en el 2020, en el 1920, ¿qué cosa, cómo es que nos alimentábamos? ¿De acuerdo? Pero también debemos saber de que si hoy día hacemos una receta con los mismos ingredientes que utilizábamos hace 100 años, estos ingredientes ya no contienen la misma cantidad de nutrientes que antes. Estamos regresando a lo primitivo, entre comillas, pero con un nombre más simpático, orgánico. Ustedes han escuchado de las dietas orgánicas, han escuchado de que existen lechugas orgánicas, existen toda una serie de elementos orgánicos, lo que quiere decir que tratamos de emplear menos insecticidas, salvo los naturales. Los naturales son, por ejemplo, el tabaco. Si el tabaco nosotros lo utilizamos para rociar algunas plantas, estas plantas van a ser protegidas de algunas plagas. También los abonos que sean producto del compost. Hay enzimas inclusive que pueden acelerar este tipo de producción del compost y entonces se puede hacer el compost
2 meses, ¿de acuerdo? Y entonces, así de esa manera, utilizar menos cantidad de químicos, menos cantidad de sustancias ajenas a la naturaleza. Por ese motivo que se les dice orgánicos. ¿Cuáles son los alimentos preferidos o cuáles son nuestras costumbres alimentarias? Esto también es algo sumamente importante. Nos gustan los alimentos ricos, baratos y que se preparen rápido. Es decir, ahora vivimos al son del compás de la informática, etc. Nos hemos acostumbrado al uso de loncheras, tanto para el colegio como también para el trabajo. Comida al paso, carretillas, food truck, ¿no? Los camioncitos que nos venden comidas, etc. Los recalentados se prepara para mañana y tarde. Esto es importante. Pero también es importante saber de que si estos alimentos que han sido preparados en la mañana no van a ser consumidos, una vez que he terminado yo de separar, de cocinar, debo separar lo que voy a consumir en la mañana y el resto debo guardarlo en el freezer. Así de esa manera, en el momento que lo voy a calentar, lo voy a sacar del freezer y lo voy a calentar nuevamente, pero hirviéndolo, para que así de esa manera la posibilidad de contaminación de estos alimentos sea mucho menor. Los niños, por lo general, consumen pocas verduras y frutas. ¿Por qué razón? No les encuentran sabor. Entonces, este es un llamado para los papás, para las mamás. ¿Qué cosa es lo que deben hacer? Prepararles aliños especiales y novedosos. Hacer que los niños se acerquen a nosotros cuando estamos preparando los alimentos para que les parezcan apetitosos. Y entonces, si ellos participan en la creación de su plato, seguramente que ese plato sí lo van a consumir. Y nos van a querer invitar. Entonces, es importante pues de que nosotros participemos con los niños o hagamos que los niños participen con nosotros para que de esa manera su alimentación sea más saludable. ¿Cuáles son las consecuencias de estas costumbres? Por ejemplo, en Ica tiene el mayor índice de obesidad en el país. Los niños con sobrepeso y obesos constituyen la tercera parte de la población infantil. Entonces, esto ya es un llamado de atención, es algo así como tocar la campana de alarma, de emergencia, ¿no? Esto trae como consecuencia que hay un aumento en la cantidad de pacientes con síndrome metabólico y diabetes. Esta es una de las consecuencias nada más, pero es importante que sepamos que esta epidemia de la diabetes es algo con la que nosotros estamos lidiando día a día y cada vez con más pacientes jóvenes. Antes teníamos diabéticos tipo 2 a partir de los 50, 55 años. Actualmente ya están en los 30, 35 años. La primera causa de mortalidad ha variado. Antes la primera causa de mortalidad eran las enfermedades infecciosas. La gente se moría por la peste, por la epidemia, etc. Ahora se muere de enfermedades degenerativas y vasculares. Quiere decir de que este cambio de alimentación ha originado pues este cambio en la mortalidad. Actualmente, claro, con la pandemia, entonces la situación se ha revertido y en consecuencia la mayor cantidad de fallecimientos se debe a problemas de tipo infeccioso. Hay una mayor cantidad de personas con fatiga crónica. Hay gente que se levanta de la cama y se levanta como si no hubiera dormido absolutamente nada. Hay gente que se queja mucho de dolores en los músculos, en las articulaciones, etc. Y todas estas enfermedades, o la mayor parte de ellas, van a depender exclusivamente de lo que nosotros consumimos, de lo que nosotros comemos. Entonces, veamos. ¿Podemos cambiarlo? ¿Podemos modificar nuestros hábitos alimentarios? Es algo que relativamente es posible si nosotros tenemos en la mente la idea de cambiar, ¿de acuerdo? Iniciemos un camino por los alimentos y reconozcamos los menos saludables para evitarlos y los que nos dan mayor energía y salud para consumirlos. Esto es muy fácil de decir. La otra cosa es tratar de implementar este tipo de premisa.
¿El cerebro va a intervenir? Por supuesto que sí, es el principal control que tenemos nosotros, y así la inflamación. Casi todos relacionamos un dolor con inflamación, por lo que nos parece que es algo malo y que debemos quitar con antiinflamatorios. En esto, si nos vamos a los medicamentos, tenemos pues un arsenal muy grande, bastante cantidad de antiinflamatorios se producen, sin conocer de que estos antiinflamatorios están evitando de que se produzca un elemento natural, que es la inflamación. La inflamación es un mecanismo de defensa del organismo y que está mediado por diferentes sustancias, entre las cuales se encuentran las citoquinas. Estas citoquinas pueden originar, así como en esta pandemia, una tormenta de citoquinas y volverse muy agresivas. Es decir, el proceso de inflamación ya no lo controlamos, se ha descontrolado totalmente. ¿Por qué? Porque no consumimos los alimentos apropiados. Hemos disminuido la cantidad de vitamina D que nosotros tenemos en el cuerpo. Y entonces, esta vitamina D también es un mediador, es un modulador del sistema de defensa y de la inflamación. Entonces, es importante que sepamos estas cosas. La otra es de que hay problemas de tipo inflamatorio crónico y que no nos damos cuenta que los tenemos, como por ejemplo la obesidad. Hay alimentos que son inflamatorios, es decir, que promueven esta inflamación y son aquellos que tienen más tendencia a que se produzcan radicales libres. Estos están relacionados principalmente al azúcar, a las harinas refinadas, a la grasa animal, a los aditivos sintéticos. Una de las cosas que más nos llama la atención es el azúcar. ¿Por qué razón? Porque el azúcar viene en diferentes tipos de alimentos. Vienen en salsas para los tallarines, vienen en diferentes formas, gaseosas, dulces, etc. Las harinas refinadas están relacionadas pues a la cantidad de pan, de queques y de otros elementos que consumimos que se realizan o que se hacen con este tipo de harinas, ¿no? Los panqueques y toda esa gama, ¿no? La grasa animal, nosotros decimos, uy, ese pellejito crocante, y queremos, ya lo estamos saboreando. Entonces, ese tipo de situaciones hace de que consumamos mayor cantidad de alimentos que van a originar mayor cantidad de radicales libres, y estos van a originar problemas inflamatorios dentro del organismo. ¿Cuáles son estos alimentos? Adicionalmente, estos alimentos van a provocar acidez alrededor de las células. La célula está rodeada de una parte que se denomina el espacio intercelular. Entre célula y célula hay un pequeño espacio. Este espacio va a agarrar y va a originar que se llene de este tipo de radicales libres y provocan una acidez. Originan una mayor respiración anaerobia sin oxígeno. Es decir, la respiración anaerobia es porque no tiene o no llega el oxígeno adecuadamente a la célula. ¿Y esto por qué? Por lo anterior, es decir, por lo que hay alrededor de la célula, que es una acidez, y entonces la célula tiene que alimentarse y por esa razón va a producir un metabolismo dentro de la célula con menor cantidad de oxígeno. Estos alimentos inflamatorios aumentan la resistencia a la insulina. Si nosotros consumimos azúcar, inmediatamente nuestra cantidad de insulina va a incrementarse, va a aumentar. Después disminuye y volvemos a consumir azúcar y vuelve nuevamente a subir. Este tipo de picos a cada momento que hacemos va a originar ¿qué cosa? Que las células comiencen a volverse resistentes a la insulina. Y entonces se va a requerir mayor cantidad de insulina para que pueda aprovecharse adecuadamente la glucosa. El azúcar, las proteínas, las grasas, para que puedan aprovecharse en la célula, tienen que tener o tienen que haberse convertido todas en glucosa. Y la glucosa
debe ingresar a las células para alimentar a las células. ¿Y qué es lo que origina ese ingreso? La insulina. La insulina es como la llave que abre la membrana celular para que pueda ingresar la insulina o pueda ingresar el azúcar dentro de la célula y poder alimentarla. Estos alimentos ayudan a generar mayor cantidad de grasa. Esa mayor cantidad de grasa, lógicamente que va a localizarse a nivel del abdomen, a nivel de las nalgas, a nivel de los pechos en las mujeres, pero principalmente a nivel de los órganos vitales, a nivel del corazón, a nivel del hígado, y esto va a originar una situación importante de que nos van a originar una mayor posibilidad de infartos, una mayor posibilidad de arteriosclerosis, etc. El cerebro no reconoce la leptina. ¿Qué es lo que origina este tipo de situación? El cerebro va a recibir esta leptina que se produce a nivel del estómago cuando nosotros masticamos los alimentos de manera apropiada. Masticamos 15, 20 veces el bocado antes de pasarlo, antes de deglutirlo. Y entonces el estómago produce esta leptina que llega al cerebro y el cerebro dice, oye, ya es suficiente, ya no necesitas más alimento. Cuando consumimos mucha cantidad de azúcares, el cerebro ya no reconoce a esta leptina y entonces por esa razón es de que seguimos consumiendo más alimentos y por esa razón es de que empezamos a subir de peso. Así como existen alimentos que promueven la presencia de oxidantes o radicales libres, también hay alimentos antiinflamatorios. Dentro de ellos podemos contar pues con los frutos rojos, cereza, fresas, arándano, frambuesa, moras, etc., ¿no? Las verduras verdes, especialmente aquellas que son de verde intenso, como la selga, la espinaca, el brócoli, la vainita. Debemos consumir aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva extra virgen simplemente es cuando en frío se presionan las aceitunas y entonces sale una pequeña cantidad de aceite. Esa primera prensión o la primera sacada del aceite de las aceitunas se denomina pues aceite de oliva extra virgen. Cuando se quiere volver a prensar estas sustancias, esta aceituna, entonces muchas veces se le agrega agua caliente para que así de esa manera el aceite se separe del agua y se vuelve, esa es la segunda prensada, digámoslo así. Bueno, otros elementos están como los frutos secos y las semillas. Los frutos secos, especialmente las almendras, contienen menos cantidad de grasas. Las castañas, por ejemplo, contienen mayor cantidad de grasas. Entonces, los frutos secos debemos consumirlos en pequeña cantidad. Las avellanas, el maní es otro fruto seco, pero que es sumamente, contiene mucha cantidad de grasa. Entonces, si nosotros consumimos mucha cantidad de frutos secos, también podemos subir de peso. ¿De acuerdo? La cúrcuma o el azafrán es un elemento que lo utilizamos pues como condimento, para pintar algunos elementos en la cocina, ¿no? El quión o el jengibre, ¿no? Entonces también lo utilizamos para darle sabor a las comidas, etc. Ahora está muy de moda por el hecho de que se utiliza también como té de jengibre, entonces té de quión, para disminuir la cantidad de sequedad en la garganta o disminuir la inflamación a nivel de la garganta. Otra de las cosas importantes es el ayuno. El ayuno, cuando nosotros hablamos de alimentos, también tenemos que hablar del ayuno. El espacio que hay entre un alimento y el otro, entonces a ese espacio se le denomina pues espacio de ayuno.
Una de las cosas que nosotros hemos visto, por ejemplo, desde que en la Biblia se menciona el ayuno antes de emprender la persona titánicas tareas, como el caso de Moisés, Juan el Bautista, Jesús, que se fueron al desierto y estuvieron 40 días en el desierto. Se alimentaban de los frutos silvestres, etcétera, de insectos en el desierto. ¿Con el fin de qué? De crear energía interna. Y esa situación originaba pues de que salieran purificados o salieran con una energía mucho mayor. En otros libros sagrados también se habla del ayuno, ¿no? De los libros del budismo, las religiones hindúes, entonces también es importante esa parte. Es mejor que antes de someternos a un periodo de ayuno, nos preparemos mentalmente. Eso es importante. Y empecemos a reducir la cantidad de alimentos para que no nos choque y no, digamos, perdamos la costumbre de hacer ayuno por lo menos una vez a la semana, por ejemplo, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la mañana, podemos hacer ayuno. En ese horario podemos consumir líquidos y de esa forma evitar primero la deshidratación y después de eso también darle oportunidad a nuestro organismo para que se desintoxique. Todas aquellas sustancias que nosotros habemos ingerido, vamos a disminuirlas en el organismo haciendo ese tipo de ayuno. El ayuno también mejora la inmunidad. Al no tener que estar peleando continuamente con radicales libres, entonces las células van a tener oportunidad de regenerarse, de repararse. La membrana celular ya no va a tener quemaduras por los radicales libres, sino al contrario, va a estar lozana, va a estar pudiente. Disminuyen las placas de ateromas. Nosotros desde que nacemos, ya empezamos a producir estas placas de ateromas en nuestros aparatos circulatorios. Pero si tenemos una alimentación adecuada y hacemos el ayuno, entonces esto va a disminuir, va a evitarse que se forme. Mejora la neuroplasticidad, es decir, nuestras células nerviosas van a estar más libres y van a tener la persona más ideas, más creatividad, más ingenio. Mantenimiento de la masa muscular. El organismo no va a estar sometido pues a esa respiración anaerobia que les decía y que origina la producción de ácido láctico. ¿Por qué razón la persona tiene calambre después de hacer un tipo de ejercicio? Justamente porque hay una formación de ácido láctico en el músculo y eso origina pues que como es un tóxico, el músculo reacciona y se contrae y dice ya no voy más, me detengo y por esa razón tiene calambres. Mejora la resistencia a la insulina. Decíamos pues que el consumo continuo de estos alimentos llenos de glucosa van a originar ¿qué cosa? Que la insulina ya no sea tan factible de que abra la membrana celular para que pueda ingresar el azúcar y entonces es un problema. Todo esto lleva a que disminuya la inflamación en el organismo. Muy bien, amigos. He querido darles una pincelada nada más acerca de lo que significa una alimentación más saludable. No se olviden, nosotros, los Leones, el Puerto San Juan de Marcona, servimos también a la comunidad. Muchas gracias.